Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar rápidamente cómo se realiza la digestión de una muestra mineral, ya que en la labor hidrometalúrgica siempre es una situación constante el conocer la concentración de un metal de interés en una muestra. Para ello, pues vamos a partir de que tenemos de abundantes minerales y queremos cuantificar la cantidad de un metal. Para ello, la ley de metal o la ley del compuesto de interés, ya sea como calcopirita, como fase mineralógica o como metal directamente, relaciona la masa de metal que hay en esa muestra entre la masa total de la muestra mineral. Para ello necesitamos tomar una muestra representativa de este mineral, digerirlo en agua regia, es decir, ponerlo en contacto con ácido clorhídrico y ácido nítrico hirviendo para de alguna manera disolver las fases minerales que se encuentran, con excepción a los silicatos que en ocasiones no se logran disolver. Y bueno, pues podemos hacer una digestión solo con ácido nítrico concentrado, con agua regia, que es la combinación de clorhídrico y nítrico, o con únicamente clorhídrico. Estos licores que obtenemos tienen una concentración relativamente alta, por ello siempre es necesario hacer diluciones. La dilución es disminuir la concentración. Y bueno, en realidad, ¿en qué consiste la operación? Bueno, tomamos una muestra, le vamos a llamar M, una muestra M en gramos, ¿sí?, de mineral. Lo ponemos en contacto, ¿sí?, con agua regia o con el medio que queramos, en este caso ácido nítrico, ácido clorhídrico, a temperatura de ebullición de la mezcla, ¿sí? De esto vamos a obtener un licor, ¿sí? Este licor se afora, como podemos ver aquí, están aforados, ¿sí? Y de esto hacemos una dilución, ¿sí? Una dilución consiste en tomar un determinado volumen, agregarlo aquí, por ejemplo 1 mililitro, y diluir, por ejemplo, a 100 mililitros. Si tomamos 1 mililitro y aforamos a 100, a eso le vamos a llamar factor de dilución, y sería 1 en 100, el factor es 100. Este licor ya diluido lo vamos a cuantificar en un equipo. El equipo tiene curvas de calibración. Por ejemplo, si nos interesara cobre y hierro, hay una curva, ¿sí?, que mide una absorbancia a diferentes concentraciones de cobre. Y entonces nuestra muestra problema, nuestro analito, tiene que caer en esta curva. Por aquí puede haber un punto. Y lo que hace el equipo es interpolar y me da la concentración de cobre. Es importante la dilución, sí, porque no siempre vamos a tener una solución o vamos a obtener un licor que directamente tenga la concentración de la curva de calibración. Por ello, la necesidad del químico o de los químicos, tanto metalúrgicos como generales, pues es necesario conocer la concentración o un estimado de la concentración. Vamos a pensar que tenemos hierro, pues también hay una curva de calibración para hierro. Y cual sea el metal, pues siempre vamos a tener una curva de calibración. Entonces, como te comentaba, pues necesitamos de manera importante la dilución. Esta muestra se tendría que hacer por triplicado para obtener de manera estadística pues una desviación estándar, un valor promedio siempre es necesario. No obstante, en ocasiones esto no se permite, ya que pues son pruebas relativamente de costo económico elevado, entonces al menos se solicitan 2 mediciones. Este es el mineral ya seleccionado de tamaño de partícula. Y bueno, ¿en qué consiste entonces el cálculo? Pues tú vas a tener una
concentración promedio, ¿sí?, que vas a poder medir en el equipo de análisis, el que tú hayas escogido. Puede ser absorción atómica o puede ser ICP, que es acoplado a plasma. Y una vez que tienes esa concentración promedio, pues la concentración total del metal en miligramos sobre litro, pues va a ser el factor de dilución multiplicado por la concentración promedio que leímos. El promedio me refiero a 3 concentraciones, C1, C2, C3 sobre 3 como mínimo. Como te comento, a veces no es tan fácil invertir tanto dinero. Si nos interesa el metal, por supuesto que sí, pero en ocasiones hacer un triplicado pues tiene un gasto económico adecuado. Por ello tú tienes que ser lo más cuidadoso posible al seleccionar la muestra, al llevar a cabo la digestión con el ácido clorhídrico y nítrico, de tal manera que el resultado que lea sea representativo. Y bueno, entonces si aquí tenemos el factor de dilución, pues esto me va a quedar la concentración real que yo tengo o obtuve al momento de aforar aquí. Aforé así en esta concentración o esta, y entonces tendría yo los miligramos de metal. Y entonces la ley de metal, pues va a ser el factor de dilución por la concentración promedio de 3 lecturas, ¿sí? Esto me quedaría miligramos sobre litro de metal, ¿estás de acuerdo? Entonces voy a multiplicar por el volumen de aforo, porque yo aforé a 100 mililitros, a 200, a 500, lo que haya yo aforado, y eso me va a dar la cantidad de metal que hubo disuelto en el licor al momento de digerirlo. Y voy a dividir entre la masa de muestra mineral, ¿sí? Y esto lo multiplico por 100. Y entonces de esa manera yo conozco la ley de metal que tengo en una fase determinada. Es súper importante, ¿sí?, que tengas mucho cuidado en hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque hay otros factores que entran. Por ejemplo, si aforas de manera incorrecta, si tomas el volumen de una manera incorrecta en la dilución. Otra de las cosas, al momento de filtrar hay que enjuagar bien el residuo sólido. Entonces, detalles que parecieran insignificantes, pero que contribuyen de manera importante a un estudio. Y por supuesto, si estás en una planta trabajando o estás en un laboratorio, pues tú sabes que no es suficiente con una sola muestra, ¿verdad? Tienes que hacer tantas muestras para obtener un promedio. Y bueno, este tipo de análisis lo tienes que hacer también en una distribución granulométrica. ¿Por qué? Porque con la granulometría tú vas a poder entender a diferentes tamaños de partículas cuál es la composición del metal. Si la composición es prácticamente la misma, o sea que todos salieran casi a esta altura, ¿qué ocurriría? Pues que el mineral o el material que tú estás analizando puedes catalogarlo como homogéneo. No obstante, si pues este caso, por ejemplo, pues no hay una tendencia como tal, ¿verdad? O sea, hay una composición que no sigue una tendencia. No podemos decir que entre más fino, mayor concentración, o entre más grueso, mayor concentración para todos. Pareciera que no hay una tendencia, que entre 94 micras y 50 micras, pues parece ser que es la misma composición, ahí es homogéneo. Entonces es complicado. Por ello podemos catalogar esta muestra como heterogénea. Esto va a ser de vital importancia también. ¿Por qué? Porque en el momento de llevar a cabo pruebas de lixiviación, tú tienes que cuantificar cuánto metal has disuelto, pero tienes que tener claro cuánto metal había o hay contenido en la cantidad de masa que hayas agregado a tu experimento. Y si esa masa es heterogénea, bueno, tiene una composición heterogénea,
Pues entonces más adelante en otro video te voy a explicar cómo puedes cuantificar, ¿sí?, el porcentaje de un metal de interés que has disuelto en una prueba de lixiviación si tu muestra es heterogénea. No es fácil, pero se puede realizar. Y por supuesto con el tamaño de partícula, la distribución de la granulometría, ya estás familiarizado, podemos obtener la representación del 80%, el famoso P80. El tamaño que correspondería al 80% de la muestra. Como te comenté, este tipo de análisis se hace con diferentes mallas, es decir, a una diferente granulometría, porque en este caso, como miraste, es una muestra heterogénea, diferentes composición con diferente tamaño de partícula, pero fíjate cómo es una mezcla homogénea, una muestra homogénea, perdón. Fíjate, la composición de cobre en realidad no varía significativamente, tanto en el tamaño grueso, que son 149 micras aproximadamente. No olvides que estos números son los tamices, pero este es el tamaño que tiene cada tamiz como poro, 149 micras, y si nos vamos al más fino, menos 37 micras, pues sigue teniendo una composición que, si somos estrictos, hay una pequeña variación. Claro está que se trata de metales base, cobre, plomo, hierro, sí, pero si se tratara de metales preciosos como oro y plata, por supuesto que un 1% pues significa abundantes partes, bueno, gramos por tonelada, ¿verdad? Entonces una diferencia de 1% pues sería abundante partes, bueno, gramos por tonelada, ¿verdad? Pero si estamos hablando de metales base, pues de 23.5% a 23.68, pues no hay gran diferencia. Entonces podemos catalogar, eso ocurre para todos los metales, a esta como una muestra homogénea. Y por supuesto, cuando vamos a realizar pruebas de lixiviación, el cálculo de cuánto he disuelto es mucho más sencillo. Eso lo vamos a ver, como te comenté hace rato, en un video más adelante. Y pues algo que nos va a apoyar en los dos casos para saber si es homogénea o heterogénea, pues hay que ver la distribución de tamaño, por supuesto, en una micrografía por microscopía electrónica, y si las fases mineralógicas en realidad están, pues digamos, libres, ¿ja?, o están liberadas, y hay que ver cómo están las fases, ¿verdad? Porque si hay fases que están intercrecidas, pues va a ser difícil tener una composición homogénea. Cuando es como en este caso, que las partículas que se ven con la letra C, que es calcopirita, pues están en una sola fase y pareciera que están relativamente distribuidas, pues entonces nos referimos a que puede ser homogénea, y la composición pues no nos engaña, ¿no? De 23 a 25% está la composición. Lo mismo ocurre para hierro, casi un 30%, de zinc 0.77 y de plomo 0.55. Pues bueno, entonces una vez que ya tienes esto, podemos elaborar una hojita de Excel donde vamos a colocar los tres valores que podemos obtener en el laboratorio. El promedio, sacamos la desviación estándar de toda la población. El factor de dilución, como te comenté, si tomas 1 mililitro y diluyes a 10 para poder analizarlo. En el caso de la de la curva de calibración, pues colocas, y entonces la concentración real será pues la promedio que obtuvimos multiplicado por el factor de dilución. Y el volumen al que aforaste ese licor una vez que llevaste a cabo la digestión, pues sería 100 mililitros, lo multiplicas, sería 0.1 litro. Y la masa que metiste a digerir, pues también es muy importante, en este caso 0.1. Si tú multiplicas 0.1 litro, que sería 100 mililitros por 230 miligramos sobre litro, pues te van a quedar los miligramos, y son 23 miligramos de cobre. Y obviamente la muestra como tal tiene 100 miligramos o 0.1 gramos, entonces dividimos 23.05 miligramos como cobre entre la muestra que es 100 miligramos, entre de 100 por 100, y obtenemos la composición o la ley
en este caso 23% de cobre. De igual manera lo hacemos para el caso de el hierro. Tenemos las 3 lecturas de hierro: el promedio, la desviación estándar, el factor de dilución, la concentración real, que sería pues la promedio por el factor de dilución, el volumen al que aforamos, la masa que utilizamos para ese experimento. No necesariamente tiene que ser 0.1 gramo, puede ser la cantidad que tú establezcas, siempre y cuando no sea demasiado. Y con demasiado me refiero a 10, 15 gramos, con mucho 0.5 gramos es más que suficiente. La masa de hierro en la solución pues sería el volumen al que aforé por la concentración real, ¿no? O digamos la concentración que tendría la solución concentrada. ¿Por qué? Porque a partir de ella tomé una cierta cantidad y la diluí. Teniendo las masas de hierro, lo dividimos entre la masa total, que son 100 miligramos por 100. Entonces esta muestra, como puedes notar en este ejemplo, contiene 23.05% de calcopirita, bueno, de cobre, nada más de cobre, y 29.4% de hierro. Pues bueno, esto es lo que tú tendrías que hacer. Tengo la hoja en Excel, si te interesa escríbeme aquí en el canal con esta hojita de Excel, o tú la puedes elaborar. Y entonces lo único que esperas son tus análisis químicos que te manden los laboratoristas, lo capturas y haces tu cálculo para conocer el contenido del metal de interés que tienes. Sin olvidar, claro está que tienes que analizar esto a diferentes tamaños de partícula para conocer si tu muestra es heterogénea o si tu muestra en realidad es homogénea. Aunado a ello, tienes que utilizar herramientas de análisis químico como microscopía electrónica para conocer la abundancia de estas fases y cómo están, si hay una asociación o un intercrecimiento, ya que ello nos va a permitir explicar de mejor manera el proceso de disolución. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.